Hola, muy buenas noches. Les voy a explicar en este breve tutorial cómo evaluar formativamente en educación física a través de las orientaciones y marco legal. Bien, dentro de educación física pueden existir cuatro escenarios. ¿Por qué cuatro escenarios? De acuerdo a un sondeo realizado por la Dirección General de Educación Física a través del Departamento Técnico Pedagógico, se detectaron cuatro posibles escenarios de la evaluación en el área de educación física, en el que el educador físico puede orientarse hacia diferentes escenarios, en este caso cuatro. Tenemos por un lado al docente que evalúa a simple percepción, sin indicadores, criterios ni instrumentos. Tenemos al docente que evalúa considerando indicadores que no tienen nada que ver con la competencia motriz de los estudiantes, es decir, que evalúa considerando uniforme, calzado, corte de cabello y otros aspectos que no tienen que ver con el programa de educación física. También puede estar el escenario de aquel docente que cede la asignación de calificación al docente de grupo. Y por otro lado, el docente que evalúa con instrumentos de evaluación, pero no logra concretar sus procedimientos por la cantidad de estudiantes que atiende y otros factores. Por ello, como asesores técnicos pedagógicos, les hacemos llegar estas pautas pedagógicas. El docente de educación física debe dominar la base curricular para aprender a evaluar. Por ello, debe conocer el programa de educación física vigente. En este caso, nosotros en educación física trabajamos con el nuevo modelo educativo desde preescolar hasta tercero de secundaria. Ahí, en ese documento rector, se sientan las bases que nos permiten determinar los criterios, las orientaciones y los indicadores sugeridos para evaluar en educación física. Por ello es importante contar con este documento, ya sea de manera física o de manera digital. De igual manera, podemos decir que es necesario que la evaluación esté sujeta al proceso de planificación, no pueden estar separadas. Por lo tanto, implicará que la planificación lleve una secuencia, un orden. Por lo tanto, no podemos planear de manera aleatoria. Quiere decir que tenemos que recurrir al programa con la finalidad de determinar qué aprendizajes esperados van a alcanzar los estudiantes al término de la unidad didáctica. Y con ello, también el método, la estrategia y la técnica para evaluar. También queremos que ustedes, como docentes de educación física, tengan presente que evaluar no es sinónimo de calificar. Es decir, que no podemos determinar que el alumno tenga una calificación numérica por solo el hecho de cumplir determinado número de tareas a realizar, porque ello significaría solamente calificar y no evaluar, ya que evaluar es un concepto más amplio, el cual nos permite determinar los aprendizajes conceptuales, procedimentales y actitudinales. Ello explicado de tal manera que debe calificar, debe evaluarse el saber hacer y el saber ser. Por lo tanto, es muy amplio el significado evaluación.
Otra pauta pedagógica que deben tener muy en cuenta es que no se debe evaluar al cierre del periodo. Se evalúa en todo el proceso educativo. Por ello, no es pedagógicamente adecuado hacer una recopilación de tareas a último instante, ya que esto conlleva a que se desvirtúe el proceso evaluativo y solamente sea un proceso burocrático, aquel en el que solamente me voy a limitar a cumplir para no tener alguna sanción, como en este caso reprobar o tener una baja calificación. Por ello, debemos acompañar al estudiante durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, orientar al alumno, brindarle retroalimentación en todo momento, que el alumno, que el estudiante se sienta apoyado por el profesor. ¿Y de qué manera puede ser apoyado por el profesor? A través de los materiales que se envíen en los medios por los que tiene contacto, como es el caso de las plataformas digitales, como es el caso de los cuadernillos que son llevados de manera presencial a las comunidades, pero que al momento de que el alumno recibe dicho cuadernillo, también recibirá al momento de entregar al profesor de que tendrá la certeza de una retroalimentación, es decir, de observaciones, de indicaciones por parte del docente para mejorar o inclusive para felicitar si el trabajo, si los indicadores nos muestran que hay un avance en el aprendizaje del estudiante. Por último, y no menos importante, la pauta pedagógica que nos señala que la tarea de evaluar es una responsabilidad absoluta del docente. Ello da cuenta de que el docente de educación física, el docente que conoce el grupo con el que está trabajando, es el que tiene esa responsabilidad de evaluar. No puede designar esa responsabilidad al docente de grupo, ya que ellos desconocen los procesos de la competencia motriz que deben alcanzar los estudiantes y por lo tanto una evaluación por parte de una persona ajena al área de educación física se vuelve subjetiva. Bien, en otro tenor, les explicaremos las barreras y ustedes las están experimentando en estos momentos, las barreras para evaluar educación física en el modelo de educación a distancia. Pues que de acuerdo a los comentarios, las pláticas con diferentes docentes de educación física, llegamos a la conclusión de que difícilmente se evalúa la acción motriz, porque la mayoría de los trabajos se están realizando al resolver cuadernillos, al escribir en el diario de clase, pero lo que se refiere al aprendizaje motriz a través del movimiento, a través de la realización, ejecución y puesta en práctica de habilidades, es muy difícil determinar, porque si nos sujetamos a evidencias fotográficas, estas no son determinantes de que se estén realizando las actividades sugeridas. Vamos a un ejemplo práctico de esta barrera. Un padre o un alumno puede simular que está realizando la actividad con el solo fin de cumplir. Entonces, no se estaría realizando de manera adecuada la actividad, por lo tanto, no podríamos determinar si se alcanzó el aprendizaje esperado en el ámbito motriz. Muchas veces recurrimos a evidencias fotográficas e inclusive las limitamos a una o dos fotografías por cada sesión debido a las cuestiones de almacenamiento en las memorias de los celulares. Por lo tanto, limitamos la ejecución de actividades a través de videos, pero
el video es más, demuestra más el proceso en el que el alumno está expresando sus habilidades motrices, habilidades corporales, habilidades de expresión corporal, de todas las que sugiere el programa de educación física, pero lo pudiéramos implementar a que este video se hiciera como una demostración al término del trimestre que se esté evaluando. Además, también otra de las barreras es que debido a la falta de conectividad, muchas veces se limita el docente a enviar videos explicativos o imágenes de cómo se realiza una actividad o juego. ¿Sí? Inclusive la misma activación física es mejor realizada si el niño, niña o adolescente observa cómo se realiza. Es decir, es determinante que haya una explicación gráfica para que el alumno imite los movimientos o tenga idea de cómo se realizan dichos movimientos. Otra barrera que existe es que en la práctica en la realización de cuadernillos, en el trabajo del diario de clase, se privilegian los saberes conceptuales, la escritura, la lectura, son los que más se privilegian y se aísla la parte del aprendizaje motriz, por lo mismo que comentábamos al principio. ¿Qué puedo hacer para evaluar formativamente a mis alumnos? Bien, utilizar el programa de educación física vigente, y hablamos que es el del modelo educativo del 2017. 2. Determinar los aprendizajes esperados en mi unidad didáctica, es decir, recurrir al programa de educación física para observar qué aprendizajes esperados tienen que adquirir mis estudiantes. 3. Que las actividades propuestas tengan secuencia y que no se priorice la cantidad de tareas entregadas. Es decir, que aquí, si priorizamos la cantidad de tareas, estaríamos hablando de una evaluación cuantitativa, aquella que ya no es válida dentro de una educación de la nueva escuela mexicana. Además, ¿qué debo hacer? De que además debo evaluar el proceso y que el producto final demuestre los aprendizajes alcanzados en sus tres dimensiones: conceptual, procedimental y actitudinal. Y aquí sí tendríamos que checar en nuestro programa de educación física cuáles son los propósitos de educación física en cada nivel educativo. Y con base en ello, determinar si el alumno ha adquirido dichos aprendizajes. ¿Sí? Y un ejemplo pudiera ser la cuestión del componente pedagógico didáctico de la corporeidad, integración de la corporeidad, del que el alumno diseña una secuencia didáctica rítmica, cómo él lleva el proceso desde que selecciona los pasos, los organiza y al final, a través de una secuencia didáctica rítmica con música, acompañada de música, muestra en un video cómo realiza dichos pasos. Y ese pudiera ser nuestro producto final, que es posible visualizar, que es posible determinar la habilidad motriz de mi estudiante. Pero también tenemos la contraparte, aquellos casos en los que los estudiantes solamente reciben cuadernillos porque viven en comunidades alejadas. En estos casos, los estudiantes no podrían realizarnos un video para demostrarnos sus aprendizajes, pero sí pudieran elaborar un compilado de actividades que le implicaran relacionar su contexto, ¿sí? Hacer uso del aprendizaje situado. Un ejemplo pudieran ser los juegos
tradicionales, que es uno de los aprendizajes esperados que se manejan en cuarto grado de primaria, aquellos en los que el alumno pudiera investigar con sus papás, con sus abuelitos, con personas de su comunidad respecto a los juegos que se realizaban antaño o en aquellos en años que sus papás vivieron su infancia y hacer un compilado y eso pudiera ser el producto final para culminar el trimestre y lo pudiera estar realizando desde que inicia el próximo trimestre, en este caso el segundo, hasta que culmina. Y solamente el docente realizará el seguimiento, hará las observaciones pertinentes y al término el alumno lo tendrá que entregar con las precisiones e indicaciones que el docente le solicite. Además, también es preciso decir que el alumno explique en esos cuadernillos o en un diario las actividades que realizó, cómo las ejecutó, además que explique su experiencia al realizarlas y sobre todo que las vincule con su entorno. Aquí viene una pregunta que me han hecho algunos docentes. Si existe algún documento que norme los procesos de evaluación. No solamente es uno, existen varios. Uno de ellos publicado el 11 de marzo del 2019, el acuerdo que lleva esa fecha, donde se determinan los procesos de evaluación, certificación, promoción de los estudiantes, así como las temporalidades divididas en 3 trimestres. Posteriormente, se emitió el acuerdo 1508-20 que da pie al inicio del ciclo escolar 2020-2021 en la modalidad de educación a distancia y donde también se explica cómo se evalúa en esta modalidad de educación a distancia, además de la circular emitida el 6 de noviembre por el gobierno federal a través de la DGDC, DGAIR 001-2020. Y la más reciente, la publicada por el Estado de Puebla, circular SE diagonal 011-2020, donde se determinan las orientaciones y criterios para la evaluación en el modelo de educación a distancia del Estado de Puebla. Ante ustedes está la pantalla donde les muestro las consideraciones, fechas y descripción de los procesos derivados de la evaluación en el primer trimestre, en este caso del Estado de Puebla. La fecha de descarga administrativa que ya se llevó a cabo el 13 de noviembre de 2020, donde el docente tendría que hacer el análisis del primer periodo de evaluación, además como establecer estrategias de comunicación con estudiantes, padres de familia o tutores. Además, en un segundo momento, fase de recuperación del 17 al 24 de noviembre, la validación de notas asignadas del 25 al 30 de noviembre de 2020, la captura de CISEP que se dará del 25 de noviembre al 20 de diciembre de 2020 como fecha límite. Y esto es todo con respecto a la evaluación en educación física. Les pido muy amablemente a todos que apoyen nuestro canal y que nos apoyen con un like para